Bueno, muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a todas las personas que ingresan ya en este momento a nuestra sesión del mes de abril. Mi planilla y Confenalco Valle, en convenio con Prime Digital Consulting, disponen de este espacio para directivos, personas encargadas del talento humano y todos aquellos que estén interesados en fortalecer estos conceptos. Mi planilla y Prime Digital Consulting agradecen a ustedes su puntualidad y su participación en este curso y esperamos seguir contando con ustedes en las futuras actividades. En nombre de mi planilla y Confenalco Valle, extendemos una cordial bienvenida a nuestra segunda sesión de cursos. Para este mes de abril tendremos la sesión de comunicación y les recordamos a todos que nuestra próxima sesión será el día 23 de mayo, donde tocaremos la temática de manejo de conflictos. Saludamos a todas las personas que ya se encuentran conectadas. Por su puntualidad les agradecemos y también les recordamos que este programa de formación lo estaremos desarrollando a lo largo del 2023 y tendremos una sesión mensual. Antes de iniciar, los invitamos a todos a seguirnos en Facebook e Instagram, donde nos encontrarán como Prime Digital, y agradecemos mantener sus cámaras apagadas y micrófonos cerrados para facilitar la conexión de todos los participantes y seguir nuestros protocolos de seguridad cibernética. Para el día de hoy, nuestra conferencia estará a cargo de Jorge Ramos Carrillo, es comunicólogo egresado de la licenciatura de Comunicación Social de la UAM en Ciudad de México. Se ha dedicado por más de 18 años al desarrollo de estrategias de relaciones públicas y a la creación de contenidos en áreas de comunicación interna, con un enfoque en marketing, tanto de posiciones al interior de corporativos y en agencias de comunicación integral. Como gerente de contenidos de la agencia Peltier y Peltier, desarrolló y produjo el contenido de eventos corporativos para empresas del sector público y privado como L'Oréal, Samsung, LG, Telcel, Telmex, entre muchos otros. Actualmente es asesor y creador de contenido en la gerencia de comunicación interna de Telcel, así como responsable de la edición de la revista interna y campañas creativas para las áreas de ética, seguridad de la información, calidad y normas ISO. Además, se encarga de todo el desarrollo de materiales para la aplicación interna de la compañía con temáticas en tecnología, estilos de vida y tradiciones. Desde el 2022 es profesor del Diplomado de Relaciones Públicas, Comunicación e Imagen de la UAM de Xochimilco. Asimismo, es responsable de la coordinación y desarrollo del contenido de los newsletters semanales de Prime Digital sobre metaverso y recursos humanos. Adelante, Jorge, ya puedes iniciar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy. Pues escuchando un poquito el perfil de lo que he desarrollado, quería invitarlos también a ustedes a que hablemos un poco de comunicación, que me parece que es importantísimo en nuestra profesión. Es una de las ramas más importantes que existen y que debemos de tomar muy en cuenta para todo lo que hagamos. Entonces, les invito a que mientras van escuchando este pequeño taller, piensen en todas las problemáticas o los conflictos que se enfrentan a lo largo del día, a lo largo de su labor en materia de comunicación, la comunicación con los otros, que es fundamental. Pues vamos a iniciar este tallercito. Bueno, hoy es 25 de abril del 2023. Esta es la sesión 2. Y bueno, ¿qué es comunicación? Pues miren, para mí comunicación puede tener muchísimas vertientes y puede haber muchísimos conceptos que incluso nos confundan, ¿no? Porque actualmente la comunicación se maneja más en cuestión de información, en cuestión de los medios de comunicación, pero lo que es la raíz de la comunicación, a mí me parece que viene en su palabra, que viene del latín comunicare. ¿Qué significa comunicare? Hacer a otro partícipe de lo que uno tiene. Me parece que es una definición que va más allá de esto que yo les comento, que es el intercambio de la información. Va más allá de mostrar los hechos, de difundir las noticias. Es algo que todos tenemos, ¿no? Y que lo hacemos en casa, lo hacemos con nuestros amigos, lo hacemos en el trabajo, ¿no? Que es la comunicación. Entonces, grábense muy bien esta frase, que me parece que es importante a la hora de que hablemos de comunicación. Hacer a otro partícipe de lo que uno tiene.
Y por supuesto que dentro de esto tenemos diferentes elementos en el proceso de comunicación. Todos ya los conocemos de alguna manera, pero es importante recordarlos. El emisor es quien transmite la información. O sea, yo en este caso, por ejemplo, les estoy transmitiendo una información que espero que les esté llegando esta información, no solo con los oídos, sino también a través de sus emociones, a través de su cerebro, a través del contexto que ustedes tienen. Y eso yo soy quien está emitiendo este mensaje. El receptor son ustedes, en este caso, por ejemplo, y a quién va dirigida la información y la recibe. Parecerían conceptos que son muy sencillos, pero que a veces olvidamos y que es muy importante contemplarlos dentro de quiénes somos en el proceso de comunicación o quiénes participamos en el proceso de comunicación. También, por supuesto, está el canal de comunicación. Aquí yo tengo un concepto que es muy importante. El canal de comunicación puede ser desde el aire, la voz, lo que estoy diciendo, cómo lo estoy diciendo y cómo lo estoy expresando, porque la voz se genera gracias al aire, hasta el Internet actualmente, ¿no? Que son los datos. Un concepto que vamos a ver un poquito más adelante es que los datos son fundamentales también en esta parte de la comunicación. El Internet también es importante. Es una manera de comunicarnos también y que tiene también que desarrollarse una habilidad especial para comunicarnos a través de ello. También dentro de estos elementos está la información o el mensaje a transmitir, la propia información, lo que les estoy diciendo ahorita, a través de un medio virtual, ¿no? Estoy, digamos que, poniendo cada uno de los elementos en este ejercicio que estamos haciendo nosotros de comunicación, ¿no? El código o sistema de signos es algo que tienen en común el emisor y el receptor y que puede ir desde un código, un lenguaje, un proceso, un sistema, símbolos, señales, ¿no? Es aquí donde el lenguaje es protagonista, ¿no? Sin un lenguaje, pues no podríamos comunicarnos, ¿no? Y es un código que nos es común a todos. En este caso, pues es el idioma, hablamos español, a pesar de que estamos en contextos diferentes, pero eso nos permite comunicarnos y eso nos permite entendernos. Y el contexto, que en este caso, pues pueden ser circunstancias que van desde el clima, la formación, la educación, la cultura, y aquí es donde vamos a poner un punto importante, que es donde pueden existir los conflictos de pronto, que es la manera como interpretamos ese mensaje a través de nuestro propio contexto. A lo mejor si yo les hablo de una palabra que se utiliza mucho en México, cualquiera, ustedes no la entenderían o tendría otro significado, otra interpretación. Seguramente si ustedes tienen amigos extranjeros o de alguna otra parte de América Latina, que a pesar de que hablamos el mismo idioma, pues tenemos diferentes formas de referirnos a las cosas, ¿no? Entonces ahí es importante interpretar el mensaje que estamos dando. Entonces aquí están los 6 elementos en el proceso de comunicación: emisor, receptor, canal de comunicación, información o mensaje a transmitir, el código sistema de signos y el contexto. Luego vamos a tener un elemento que es importante. Algo que nos lleva a tener este curso para ustedes que están en un corporativo, en una empresa, en un negocio, ¿no? ¿Por qué es importante contar con habilidades comunicativas? ¿Por qué es importante? Simplemente porque somos seres sociales y nuestro equilibrio y bienestar emocional en nuestra vida personal y profesional dependen en gran medida de nuestra capacidad de saber comunicarnos. Actualmente, el saber comunicarnos, el tener estas habilidades que muchos le llaman blandas, ¿no? Y que vamos a ver un poco las características de estas habilidades en un momento más. Estas habilidades nos ayudan a comunicarnos mejor y a tener un mejor entendimiento en nuestra vida personal y nuestra vida profesional. Por eso es importante desarrollarlas lo mejor posible para que de esta manera pues podamos tener una mejor interacción, mejores resultados, mayor productividad. La comunicación no está en absolutamente todo. Por ahí hay un autor que se llama Peter Drucker, si lo pueden buscar, que dice que el 60% de los conflictos en las empresas es la mala comunicación que existe, la deficiencia en la comunicación. Imagínense que el 60% significa esto, o sea, es prácticamente todo. Si no tenemos una buena comunicación, prácticamente no podemos hacer absolutamente nada en una empresa o no podemos tener resultados. El 40% pues puede ser problemas de logística, que los problemas de logística vienen de una cuestión de comunicación, ¿no? Pero pueden ser otro tipo de cuestiones, hasta de presupuestos, hasta de, no sé, búsqueda de negocios, etcétera. El 60% significa
toda la comunicación dentro del éxito de una empresa. Es un dato que a mí me parece muy sorprendente y que por eso es importante tener buenas habilidades de comunicación. Bueno, pues aquí tenemos cuáles son las principales habilidades comunicativas valoradas por las empresas. Pues bueno, es importante la comunicación verbal efectiva. O sea, normalmente nos estamos comunicando a través, ya sea virtualmente o presencialmente, por medio de la comunicación verbal. Es importantísima que ésta sea efectiva. ¿Qué quiere decir efectiva? Que nos ayude a entendernos mejor de una manera que podamos tener los dos, el emisor y el receptor, entendimiento, y eso desarrolle el éxito de un producto, de un servicio, de un proceso, ¿no? También es importante el trabajo en equipo y el liderazgo, del que seguramente han hablado muchísimo, pero pues nos comunicamos a través del trabajo en equipo, ¿no? Y esa es una habilidad comunicativa también valorada dentro de las empresas. La escucha activa, no basta nada más con hablar nosotros, ¿no? Lo importante también es escuchar al otro, lo que nos tiene que decir, lo que nos tiene que retroalimentar, y eso es muy, muy importante. Las habilidades de presentación. Actualmente las habilidades de presentación, como lo estoy haciendo yo ahorita, son fundamentales para que entonces podamos nosotros comunicarnos, compartir la información, compartir el conocimiento. Actualmente, después de la pandemia, bueno, todos tuvimos que desarrollar habilidades de presentación porque tuvimos que conectarnos a otras partes del mundo, en otros lugares, y presentar ciertas cosas que antes a lo mejor nada más lo hacíamos de manera verbal. Pero la presentación es importante, que haya claridad en el mensaje, que haya oratoria. Incluso no sé si ustedes a lo mejor tuvieron esta clase de oratoria en la escuela, y créanme que es fundamental e importante para que nosotros sepamos comunicarnos y sepamos cómo hacerlo, ¿no? Y eso también tiene que ver con las habilidades de presentación. La comunicación escrita es fundamental. Actualmente creo que nos comunicamos más de manera escrita que de manera verbal. Esto lo hacemos a través de redes sociales, a través también del correo electrónico. Tenemos que aplicar eso mismo, una comunicación efectiva dentro de la comunicación escrita. Y algo que es fundamental, que es la inteligencia emocional. Las emociones forman parte importantísima de la comunicación. Sin ellas no podemos, pues, generar una empatía o generar que alguien haga algo que nosotros les pedimos, si no lo hacemos de manera inteligentemente emocional, o sea, que si no aplicamos la inteligencia emocional a esto, ¿no? Entonces es fundamental que apliquemos siempre la inteligencia emocional y que seamos, sobre todo, algo que vamos a ver más adelante, asertivos. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos un equilibrio en las emociones y que sepamos cómo tenerlas. ¿Ok? ¿De acuerdo? Seguimos con la siguiente diapositiva. Ok, estos son los componentes de la comunicación. Insisto, seguramente parecerá algo que ya sabemos, pero que de pronto olvidamos y que tenemos que tener muy claro a la hora de querernos comunicar. ¿Cómo nos comunicamos? ¿De manera visual o de manera no verbal? Que incluso más adelante vamos a ver que la forma de comunicarnos de manera no verbal es fundamental en el proceso de comunicación. A veces nuestros ademanes, nuestra forma de mover las manos, nuestra forma de gesticular, dice mucho más que las palabras, ¿no? No sé si les ha pasado mucho que tienen a lo mejor algún conflicto con alguien y se dan cuenta simplemente por la forma como reaccionan, no porque les diga algo o sea grosero con ustedes con las palabras, sino por la forma como reaccionan. Entonces la parte visual o no verbal es fundamental dentro del proceso de comunicación o dentro de los componentes de comunicación. Está por supuesto la parte verbal, que es la voz, que de esta manera yo me estoy comunicando, y es únicamente eso, la comunicación verbal. Y la vocal. La vocal tiene que ver con los ritmos que le ponemos entonces a la presentación, la manera como estamos hablando, si lo podemos hacer muy bajito, de pronto podemos entonces empezar como a hablar lentamente, o de pronto puedo decirles que entonces estoy muy emocionado con ustedes por hablar de esta manera y hablar de comunicación, y entonces eso da ritmo a la conversación y provoca una emoción en el interlocutor o con quien estamos hablando. Entonces, recordemos, los componentes de la comunicación son lo visual, que es lo no verbal, lo verbal y lo vocal. Ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos. El verbal se realiza con la palabra, ya sea de forma oral o escrita, como lo veíamos anteriormente. Si el mensaje se va a dar a través de nuestra voz, se debe cuidar la claridad del mensaje, que debe ser breve y siempre con un lenguaje positivo.
¿A quién le gusta comunicarse con alguien que todo el tiempo ve algo negativo, no? O sea, ahí ya tenemos como una barrera. Siempre tenemos una barrera cuando alguien, no, no se puede, o cuando habla con muchos nos, o cuando habla con muchos nunca, ¿no? Los famosos nunca. No, nunca lo he hecho, ¿no? No, nunca, nunca va a pasar, ¿no? O sea, ese tipo de comunicación, ya la palabra, porque la palabra tiene mucho que ver con lo que queremos decir, o sea, las palabras importan, debemos evitarlas, o sea, debemos ser siempre positivos en nuestras palabras que queremos decir y debemos ser certeros, breves, ¿no? Porque de esa manera entonces vamos a obtener un mejor resultado de lo que estamos pidiendo. Es conveniente para persuadir, convencer o influir a una persona que nuestro mensaje o palabras tengan una intención positiva y que nuestras palabras, como les decía, vayan relacionadas con cosas o conceptos como la oportunidad, el beneficio, lo valioso, el valor añadido. Esto impacta mucho en el mensaje, causando, pues, por supuesto, una mejor impresión. Entonces, siempre relacionen lo que están diciendo con algo que la otra persona va a ganar, la otra persona va a tener oportunidad, va a tener un beneficio, va a ser valioso para él, ¿no? No es únicamente decirlo porque pues tienes que hacerlo, ¿no? No, ¿qué va a pasar con esto que yo te estoy pidiendo? ¿Qué va a ocurrir? Va a ser algo valioso para ti. Si el mensaje se va a dar escrito, de manera escrita, se debe procurar, bueno, y se debe de hacer, la eficacia en el mensaje, ya que escribir es más que juntar palabras. Siempre pensamos en juntar palabras o siempre pensamos en que nosotros le decimos en México el famoso choro, es decir, palabras, 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 y no tienes absolutamente nada que decir. Entonces, lo importante es representar las ideas, los pensamientos y emociones de una manera eficaz, a través de la parte escrita en este caso, y por qué no también a través de la parte verbal. Yo aquí les pongo una película que les recomiendo muchísimo, que se llama El discurso del rey, que es una película del papá de Isabel II, que era tartamudo, y en el que se tiene que ayudar de una persona que le ayuda a quitar esa tartamudez, porque pues no es posible que a la hora de dar sus discursos el rey tartamude, ¿no? Entonces es un proceso que va ayudando no solo a conocerse al rey como orador o como rey, sino también como persona, ¿no? Va logrando de esta manera salir adelante y potencializar todo lo que tiene que decir en torno a su discurso. Perfecto. Luego, bueno, les recomiendo esa película. La visual, que es la no verbal también. Cuando escuchamos a alguien, la mayor parte del mensaje que nos llega, el impacto es no verbal. O sea, siempre, siempre cuando escuchamos a alguien, pues estamos viendo, ¿no? Y tenemos esta capacidad de, bueno, escuchar a la persona, escuchar las palabras, pero también de ver cuáles son sus ademanes, cuál es su gesticulación, cómo mueve las manos, cómo mueve los brazos, cómo se para, qué postura tiene. Entonces, también cuando conocemos a alguien, la comunicación que nos transfiere de forma no verbal es la que más nos va a transmitir, era lo que yo les decía. Parecería que no, parecería que las palabras es lo más importante, pero lo más importante es la manera como se comporta. Por eso cuando hablamos en estos medios que son virtuales y no tenemos a la persona enfrente, pues nos sentimos como de, ay, ¿qué estará pensando? ¿Qué estará diciendo? ¿No? Porque no puedo ver cómo está reaccionando la gente. Y es importante quien esté hablando, pues que sí esté a cámara, para que sepamos también cómo está transmitiendo el mensaje y de qué manera nos está llegando. Por eso yo también hablo mucho con las manos, porque de esta manera también yo les estoy transmitiendo algo. Charles Darwin sugirió la posibilidad de que los humanos tienen en todas las culturas elementos de expresión que les son comunes. Saludo, no sé, todo está ok, a lo mejor, o sea, todo está bien, el aplauso que es el reconocimiento, o sea, esas cosas, esos ademanes, esas formas de comunicarnos son reconocidas en muchos lugares. Entonces, esa es una forma también de expresarnos. No sé si les ha pasado que han ido a otro país incluso y que con los puros ademanes, con las puras gesticulaciones se pueden comunicar. Es increíble que no conozcas el lenguaje o no conozcas las palabras del lugar y aún así te puedas comunicar, ¿no? Esto es porque, como dijo Darwin, destacó la importancia de la comunicación y de la expresión por supervivencia biológica. O sea, estamos tratando de sobrevivir, de alguna manera hacernos entender. Creo que si no tuviéramos estas formas de expresión, estas manos que se mueven, estas posturas, pues no podríamos comunicarnos, ¿no? Sería muy difícil si nada más existiera el lenguaje o las palabras. ¿Qué tips les doy para cuando se comuniquen de manera no verbal? Pues hagan contacto visual.
siempre ver a los ojos es fundamental, es importante. Obviamente no es, no ver a los ojos así fijamente porque pues eso es como una amenaza o como un, ay, algo me quiere decir, ¿no? O sea, porque mucha gente cuando le dicen, ve a los ojos y entonces así, ¿no? Hasta hacen viscos o una cosa así. Entonces es importante hacer contacto visual de una manera natural. De pronto puedes voltear y todo, no necesariamente siempre hacer el contacto visual, pero el contacto visual te da mucha empatía con la persona con quien estás trabajando o con quien estás comunicando. Aprenden a usar sus manos para expresarse e ilustrar lo que están diciendo. Es decir, siempre las manos es una manera de decir, si vamos a comentar que hay un paso siguiente, pues vamos a hacer este ademán. Si vamos a reconocer que algo está bien, pues a lo mejor vamos a aplaudir. Si vamos a saludar a alguien, o sea, expresarse con las manos, créanme que es una muy buena manera de comunicarse. Hay que saberlo hacer, porque habrá quien no, de pronto mueve las manos así todo el tiempo y pues no está diciendo nada en realidad, ¿no? Hay que relacionar lo que se está diciendo con el movimiento de nuestras manos. Presten atención a su postura para expresar empatía también. Pues la postura normalmente tiene que ser lo más erguida posible, ¿no? No estar así como flojera. O sea, siempre tienen que ocupar las expresiones de sus manos, de su cuerpo, para poder comunicarse de manera efectiva también. Ok, vámonos con la otra. Lo vocal. Esa es una parte que es importante y que es un poco difícil de entender porque no se relaciona con lo verbal, se relaciona más bien con la manera como nos estamos dando a entender. Es la conversación y que no solamente intercambiemos palabras, sino que también intercambiemos esta parte de que yo les decía, ritmo, pausas, evitar a lo mejor muletillas, ¿no? Que sea un ritmo constante, pero también que tenga emoción. Entonces, eso vocal es la manera de construir relaciones y de comunicarnos de manera efectiva en nuestra vida diaria. Es el vínculo que tenemos con la gente, ¿no? Y esto se logra gracias a que estamos hablando de manera pausada, de manera muy rápida, el tono de nuestra voz iba cambiando, hacer las pausas necesarias. Incluso yo les recomiendo que si tienen muchas muletillas, las pasen en vez de decirlas, ocupen pausas, ¿no? Para que de esta manera no se note que están o nerviosos o que no saben lo que quieren decir, ¿no? Tips, bueno, respiren correctamente. La respiración es fundamental en la comunicación, o sea, y en todo. Yo les recomiendo mucho que respiren, o sea, a partir de que respiran, se comunican mejor. Modulen su voz y volumen, también tiene que ver con eso, o sea, el volumen que ocupen, pues también es una forma de comunicar. Y, por supuesto, aprendamos a escuchar, evitemos las distracciones, enfoquémonos en lo que estamos buscando, en lo que queremos, ¿no? Practiquemos la claridad, o sea, seamos claros en lo que estamos pidiendo o en lo que estamos buscando. Y lo que les decía, usen pausas estratégicas. Aquí yo les recomiendo una película que posiblemente que fue la ganadora del Oscar hace 2 años, si no mal recuerdo, que se llama Coda. En español le pusieron Señales del Corazón. Y es una película, Coda es la manera como se conocen a las familias sordas, en las que una persona eh, no es sorda ni muda. O sea, normalmente son sordomudos y una de esas personas, uno de esos miembros, no es ni sordo ni mudo, pero todos los demás no. Entonces son estas familias que de alguna manera se están comunicando y aprenden a comunicarse, obviamente con lenguaje de señas, pero que tienen que vincularse tanto con su familia como con el resto de las personas de manera diferente, porque en su casa ocupan el lenguaje de señas y en la vida cotidiana pues ocupan el lenguaje normal, ¿no? Entonces es una película bastante recomendable porque habla mucho acerca de estos ademanes y de la forma emocional como nos comunicamos también, no solo la verbal, ¿no? O no solo la visual, también hay una emoción dentro de la comunicación. Se la recomiendo mucho, Coda. Y bueno, aquí tenemos la parte que a lo mejor a todos nos ha pasado, cuando existe un conflicto en la comunicación. Como pongo aquí, los conflictos surgen de manera cotidiana en nuestro entorno cada vez que estamos de acuerdo o estamos en desacuerdo con algo. En cualquier asunto o hay diferentes emociones que generen roces entre nosotros, ¿no? Algo que hay que aceptar es que los conflictos van a ser parte de nuestra vida. O sea, siempre vamos a estar en desacuerdo con algo, porque así es nuestra forma de llegar a acuerdos, ¿no? Cuando a lo mejor tenemos un desacuerdo con alguien, la manera como podemos hacer es buscar la empatía o ponernos en los zapatos de la otra persona y abrir nuestra mente y decir, ah, ya te escuché, creo que tienes razón, podemos hacer esto, ¿no?
Y entonces allí se evita la dificultad de la comunicación, ¿no? Aunque hay un lenguaje común compartido y una afiliación, pues bueno, buscamos la manera de poder evitar este conflicto. Gracias a la comunicación podemos entender las ideas, los valores, las creencias y las opiniones de otras personas, aspectos que suelen ser los que ocasionan diferencias, malos entendidos y conflictos. Entonces, a pesar de que hay conflictos, la comunicación nos ayuda a evitar estos conflictos. Una comunicación efectiva. Tiene que ser siempre una comunicación efectiva y con inteligencia emocional. Vamos a ver un poquito más adelante esta parte. Aquí les tengo una pirámide que me parece muy importante, que es un modelo de Patrick Lencioni, que habla acerca de cuáles son los principales conflictos en los equipos de trabajo. Uno es la falta de confianza, y eso es fundamental. O sea, siempre tenemos que generar la confianza a la hora de comunicarnos. El miedo al conflicto, lo que yo les decía, o sea, tenemos que aceptar que los conflictos son parte también de la vida. No podemos evitarlo. No hay forma de evitarlo de ninguna manera. Entonces, siempre es importante considerar que no tenemos que tenerle miedo al conflicto porque van a ser parte de nuestras actividades, ¿no? Y de solucionar los conflictos. La falta de compromiso también es importante. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de esta falta de compromiso. Evitar la responsabilidad. Muchas veces queremos evitar la responsabilidad porque pues incluso no nos hacemos responsables de nuestra propia comunicación o de nuestras propias emociones y queremos hacer responsables a los demás, pues va a ser un poco complicado que pueda haber una comunicación, ¿no? O que no nos enfoquemos a los resultados también. Es otro de los conflictos que existe. Que yo les decía, pues concentrémonos en lo que estamos diciendo, cómo lo queremos, seamos claros, ¿no? Y a partir de eso entonces le vamos a dar enfoque a lo que buscamos, a lo que queremos, ¿de acuerdo? Aquí yo les tengo un videito que habla acerca de esta parte de la asertividad. Me parece que es muy importante. Al principio habla acerca de estas relaciones que tenemos con las familias, de estos conflictos que tenemos y de querer controlarlo todo a lo mejor, o de querer que nuestra forma de ser sea la forma de ser también de los demás. Pero hay que llegar a acuerdos y creo que la asertividad es una buena forma de hacerlo. Entonces lo voy a correr. Por favor, pongan atención. Me dicen cualquier cosa si no está bien el audio o algo. ¿Cómo reaccionarías si tu hijo se va de fiesta con sus amigos y llega más tarde de lo convenido? Opción 1. No le dices nada por temor a que se enoje y te imaginas que va a ser la primera y última vez que lo hará. Opción 2. Te enojas con él, le gritas su falta de responsabilidad y lo golpeas con el cinturón para que sienta tu coraje y no lo vuelva a hacer. O piensa en otro caso. ¿Qué tal si tu esposo busca su playera de fútbol y no la encuentra? Cuando te pregunta dónde está, tú le dices que está aún sin lavar. Al oír esto, tu esposo se pone furioso y empieza a gritarte enfrente de tus hijos. Te humilla y te dice que eres una floja e irresponsable. ¿Qué haces? Opción 1. Te quedas callada y agachas la cabeza, pues aunque hayas tenido mucho trabajo y poco tiempo, piensas que debías haber lavado esa playera. Opción 2. Te pones histérica y lo insultas. Le gritas y se envuelven en una discusión amarga que asusta a tus hijos. Aunque parezcan extremas, estas son las formas en que comúnmente reaccionamos ante los problemas y suele ser la forma en que muchas familias se comunican. Las personas que reaccionan como la opción 1 se les denomina pasivas y principalmente son tímidas a la hora de expresar sus opiniones, sentimientos e ideas. En ocasiones se limitan a permanecer en silencio por temor a ser rechazadas o incomprendidas. La consecuencia de la comunicación pasiva es que a la larga estas personas, a pesar de ser muy capaces o tener conocimientos y habilidades, pierden oportunidades importantes de trabajo o en los roles sociales que desempeñan. En el otro extremo se encuentra la comunicación agresiva, la cual veíamos ejemplificada en la opción 2. Este tipo de comunicación la utilizan aquellas personas que contemplan sus derechos pero no los de los demás. Imponen su opinión, necesitan menospreciar a los demás para ejercer sus derechos o decir lo que piensan. Utilizan palabras altisonantes y hablan solamente de sí mismas. Al corto y mediano plazo estas personas llegan a ser exitosas, pero a la larga tienden a perder sus amistades por su difícil trato. Al punto intermedio entre estos dos estilos se le denomina comunicación asertiva. La característica más importante de la persona asertiva es que expresa de manera directa pero adecuada sus puntos de vista y necesidades emocionales, siempre con respeto y sin ánimos de ofender. Con la comunicación asertiva se busca abrir posibilidades de diálogo y amistad con los demás. ¿Sabes cómo expresarte asertivamente? Existen 4 ingredientes para que seas asertivo al expresarte. Número 1. Describir los hechos concretos.
Cuando describimos los hechos que han ocurrido, el otro no puede negarlos y así podemos partir de ellos para discutir y hacer los planteamientos precisos. Por ejemplo, no es conveniente decir eres un vago, sino decir vengo observando que te levantas desde hace ya varias semanas a la hora de comer. Número 2. Manifestar nuestros sentimientos y pensamientos. Para eso debemos comunicar de forma contundente y clara cómo nos hace sentir aquello que ha ocurrido y qué es lo que pensamos sobre eso. Es el momento de decir estoy harto de esta situación y ya no la soporto más. O me he sentido humillado y denigrado. Con esto no se trata de verlo como justificación, sino qué es lo que sentimos y tenemos derecho a externarlo para que nos entiendan. Número 3. Pedir de forma concreta y operativa lo que queremos. No se trata de hablar de forma general. Quiero que seas más educado. Quiero que me respetes. Quiero que no seas vago. Sino que hay que ser más concreto y operativo. Quiero que quites los pies de mi mesa. Quiero que cuando hablo me mires a los ojos y contestes a lo que te pregunto. Quiero que estudies 3 horas diarias. Son conductas concretas que el otro puede entender y hacer. Número 4. Especificar las consecuencias. Dejar claro lo que va a ocurrir cuando hagan lo que pides. Es preferible especificar lo que van a obtener de forma positiva. De otra manera, si se plantea como un castigo, es mucho menos efectivo que los premios. Si utilizamos los 4 ingredientes como respuesta, los 2 casos se podrían mejorar de la siguiente manera. Caso número 1. Hijo, he estado esperando durante la noche sin saber lo que pasaba. Me he puesto nervioso e irritado. Si otra vez te retrasas, avísame y harás la espera menos angustiosa. Caso número 2. Estos días he tenido mucho trabajo y no me alcanzó el tiempo. Quisiera que para otra ocasión, si me vas a decir algo, sea de buena manera y no enfrente de los niños ni de nadie, porque me siento humillada y ofendida cuando me hablas en ese tono. Dame la playera. En un momento más voy a poner ropa en la lavadora. No olvidemos fomentar la asertividad en nuestros hijos. Una manera sencilla de hacerlo es incluir a nuestros hijos en las decisiones familiares. Esto contribuye a que participen activamente en las conversaciones y expresen sus puntos de vista. Es importante que los padres transmitamos a los hijos nuestras alegrías y buenos momentos, escuchar las opiniones y ser perceptivos a sus sentimientos. En la comunicación en pareja es muy importante que exista armonía, esto para dar ejemplo a nuestros hijos. Recuerda que todos podemos ser personas asertivas, solo es necesario practicar y pulir las habilidades sociales y de comunicación. Empieza a trabajar en tu persona. Comunicarse es el principio de la trascendencia. Ok, perfecto. Pues, ¿qué tal? Creo que todos hemos sido de alguna manera personas pasivas o agresivas, como lo menciona aquí. No es que todo el tiempo seamos pasivos o todo el tiempo seamos agresivos. Habrá de pronto cuando tengamos en ciertas circunstancias que somos más pasivos o más agresivos, ¿no? Pero lo importante es encontrar ese equilibrio, encontrar esa asertividad para cómo dirigirnos, el cómo pedir las cosas. Yo estoy un poquito en desacuerdo sobre todo con el caso de la playera, ¿no? Porque creo que pues no necesariamente tiene que ser la mujer la que lave la playera, ¿no? O sea, podría ser un hijo o el propio hombre, o a lo mejor la respuesta podría ser, ¿por qué no la lavas tú, no? Podrías lavarla tú de manera recurrente, y yo a veces lo hago, y también porque ahí es importante también meter el contexto acerca de que pues estamos evitando esta parte de que las mujeres tienen que hacerlo, ¿no? Entonces ahí es cuando estoy un poquito en desacuerdo con ello, pero lo importante es que se cumple esta parte de expresar lo que sentimos, cómo nos sentimos, de una manera gestionando las emociones, sin llegar al grito o sin llegar a ser víctimas y agachar la cabeza por cómo nos sentimos, ¿no? Entonces hay que encontrar ese equilibrio para ser más asertivos en la comunicación. ¿Cómo reaccionar? Ok, motivos por los que nos puede faltar asertividad. Aquí creo que hay un poquito de problemas, pero se los voy a leer con la diapositiva. La primera sería, la comunicación asertiva se bloquea por exceso de ansiedad condicionada a la situación interpersonal. ¿Qué es la situación interpersonal? Lo que tenemos dentro, lo que sentimos, ¿no? La parte que no podemos incluso a veces expresar, pero que es más de nosotros, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la ansiedad que ocurre actualmente o con el estrés, ¿no? Entonces, también eso nos provoca que no seamos asertivos. Entonces, hay que estar lo mejor posible, relajados, respirar, ¿no? Al momento de mostrar esa asertividad, para no demostrar estrés o no demostrar ansiedad. Habilidades sociales poco entrenadas y desarrolladas, ¿no? Que estamos aquí dando como le decimos en México, una embarradita, ¿no? De lo que es la habilidad social y cómo la podemos desarrollar. La falta de autoestima o confianza en sí mismo. Es fundamental que tengamos confianza en nosotros mismos para poder expresar
qué es lo que queremos, cómo lo estamos buscando, qué es lo que no nos gusta que nos digan o que nos pidan o de qué manera nos pueden decir las cosas o nos gusta cómo nos las digan, ¿no? Pensamiento rígido o poco flexible. Dentro de todo esto siempre hay que tener una mente abierta. En la comunicación hay que tener una mente abierta para, además de escuchar de los demás, saber de otras opiniones o saber de otros entornos, ¿no? Entonces hay que ser con una mente abierta. No saber decir que no. Muchas veces no somos, alguien habrá dicho o habrá pensado, es que soy asertivo porque siempre digo que no, no. O sea, siempre digo que sí, perdón. O sea, no, hay que saber decir no. Hay que saber decir, no lo quiero hacer, no, no estoy preparado. Allí sí se vale el no, ¿no? Porque estamos hablando de nosotros, de lo que queremos comunicar y cómo nos sentimos. No querer pedir un favor o petición si fuera necesario, no expresar los sentimientos adecuadamente, como lo veíamos en el video, tanto positivos como negativos, o sea, hay que expresarlos, siempre, insisto, en una inteligencia emocional. No ser capaces de comunicar correctamente, por eso es importante desarrollar estas habilidades, tanto la verbal, la no verbal, como la vocal. No expresar tu opinión y defenderla sin menoscabo de las demás personas. O sea, hay que expresar nuestras opiniones. Nadie dice que no se puedan expresar, pero hay que saberlas expresar. Perfecto. Continuamos entonces con la presentación. Hay 5 Discúlpame, técnicas para hacer así. discúlpame, ¿Perdón? Jorge, es que discúlpame, aquí en el chat nos están preguntando dónde pueden encontrar el video que acabas de proyectar o dónde lo pueden volver a ver. Ok, ay, déjame, ahorita no lo tengo. Uy, uy, uy. Ahorita lo busco. Ahorita se los comento. Pero claro que sí, lo tengo súper en mente. Sí, sí, es que de hecho lo bajé, pero sí, lo busco. Sí, sí, lo tengo presente. Las 5 técnicas Vale. para hacer. ¿Hay alguna otra duda? ¿Pregunta? No, no, ¿Comentario? hasta el momento vamos bien. Perfecto. 5 técnicas para ser asertivos en la comunicación. No se tomen nada personal, o sea, de verdad, tomarse personal, pues es no ser inteligente emocionalmente, ¿no? O sea, siempre es así como de, claro, porque esta persona, o sea, volvemos al pasado, ¿no? La vez que me lo dijo de esta forma y no sé cosa, no nos lo tomemos personal. No es conveniente reaccionar impulsivamente al comentario de los demás, ¿no? La escucha tiene que ser activa, ¿sí? Tenemos que escuchar atentamente para que fluya la conversación y podamos comprender a los demás y así generar empatía. Hay que buscar el momento, o sea, muchas veces queremos comunicar algo, pero pues no estamos en el momento o hay mucho ruido en el ambiente o definitivamente a lo mejor la otra persona acaba de pasar por un trauma, o sea, tenemos que procurar los momentos donde el receptor esté tranquilo y dispuesto a escuchar. Y utilicemos un tono de voz adecuado. El tono de voz es fundamental, como les digo, o sea, la parte vocal parecería que no, pero es fundamental porque de pronto podemos utilizar un tono pues muy bajito, a lo mejor si queremos decirle algo, o muy fuerte y entonces levantamos la voz y eso no es lo que estamos buscando, o sea, queremos encontrar una manera buena de comunicarnos y de llegar a acuerdos. Entonces, tomen en cuenta estos tipsitos, por favor, y vámonos con el siguiente. Hay una técnica para comunicarnos o para comunicar algo que funciona muy bien, que se llama la técnica DESC, que es describir, expresar, sugerir y anotar consecuencias. Describir se hace referencia a los hechos de una manera clara, sintética y lo más objetiva posible. Lo hemos estado tomando de diferentes lados, como en el video, ¿no? Donde se nos pedía que fuéramos claros en lo que queremos decir. La otra sería expresar. En este punto se pueden expresar las críticas, los puntos con los cuales no concordamos y en sentido general, que creemos que puede haber provocado ese comportamiento. En este caso podría ser oportuno reconocer nuestra parte de la responsabilidad. Es importante también que nosotros nos veamos como responsables de lo que estamos diciendo, ¿no? Porque muchas veces nada más ponemos al responsable al receptor y en realidad el único responsable es el emisor. Tenemos que sugerir también las formas alternativas de resolver la problemática. No podemos quedarnos nada más con, ya te expresé lo que yo pienso, lo que yo opino y no estoy de acuerdo. Y nos vamos, ¿no? No. Oye, ¿qué te parece si podemos hacer esto? ¿O qué te parece esta otra opción? ¿No? Para acotar que esta es una de las fases más constructivas, por lo que también tenemos que ser positivos, porque es lo que va a construir los cimientos de que podamos tener una mejor comunicación y entonces tener pues un excelente diálogo.
que esa es otra cuestión de la que hablaba en el video, ¿no? Y que no hemos hablado de ello. O sea, lo que estamos buscando no es solo generar comunicación, es tener un diálogo, ¿no? Que haya una reciprocidad. Consecuencias o beneficios son los posibles resultados que podríamos obtener si se varía el comportamiento, tanto para la otra persona como para nosotros mismos. Hay que resaltar cuáles pueden ser los resultados alcanzados, conversar tranquilamente, ¿no? Entonces, podemos seguir esta técnica, ¿no? La descripción del problema, cómo nos sentimos al expresarlos, qué vamos a sugerir para poderlo resolver y entonces anotar cómo es que esta sugerencia nos sirvió o no nos sirvió, que es como la retroalimentación. Aquí, bueno, tenemos una conversación, ¿no? Una técnica de que podría ser, bueno, alguien que le diga a otra persona, llevo observando que en esta semana has llegado tarde todos los días a tu puesto de trabajo, ¿no? La descripción del problema. ¿Cómo me siento? ¿No? Esta situación me hace sentir mal e incómoda porque genera malestar en el resto del equipo y también a mí me genera desconfianza, ¿no? O sea, estamos involucrando a alguien más, no es nada más que yo lo piense. Te sugiero, ahí viene la sugerencia, que nos sentemos tranquilamente a hablar y que me cuentes qué se te ocurre para poder entender mejor y de qué manera te puedo ayudar. O sea, nos vamos a ayudar mutuamente. Es un ganar-ganar, es un trato igualitario, ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy subrayando la palabra naranja porque dice, de esta forma yo estaré más tranquila y el resto de los compañeros no sentirán que hay un trato no igualitario. Ya estamos hablando en negativos. Aquí es algo que yo tomé de un libro, pero lo quise poner porque creo que podemos cambiar ese negativo por algo positivo. ¿Qué pasaría si fuera? De esta forma yo estaré más tranquila y el resto de los compañeros se sentirán mejor en la empresa y por tanto se mejorará el clima de equipo, ¿no? O se sentirán igualitarios, ¿no? Entonces ahí ya quitamos los nos y lo pasamos a positivo y creo que se entiende mejor y hay una mejor empatía y hay un mejor diálogo. Entonces aquí es también una forma de mostrar que los positivos siempre son buenos a la hora de comunicarnos. Aquí les tengo otro videíto que habla acerca de la comunicación efectiva, si nos da tiempo de pasarlo, que me parece que es importante porque resume muy bien esta parte de la asertividad y esta parte de la escucha activa, que me parece que es fundamental. Comunicación efectiva para mí, ¿cuál es? Bueno, pues aquella en la que eres capaz de expresar aquello que quieres expresar, de tal forma que la persona que lo está recibiendo, pues en un porcentaje alto está captando el mensaje que le querías mandar. Seguramente no al 100%, pero oye, si es un 95%, lo firmamos ya. Sí que una de las cosas que vemos cuando nos comunicamos pues por medios donde a lo mejor no hay más que un texto, ¿no? Cuando mandamos mensajes de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Hay miedo a que no nos entiendan bien, a que no interpreten bien nuestras palabras. Aquí hay una máxima, ¿vale? Y es que el responsable de que el mensaje llegue bien al receptor es siempre del emisor. Y es una responsabilidad que tenemos que tener. Y muchas veces nos olvidamos de eso. Y a veces hay que repreguntar y decir, oye, ¿te ha quedado claro esto? Es que creo realmente que hay muy poca escucha activa. Que al final, como no hay escucha activa, no disfrutamos de las conversaciones. ¿Cuánto tiempo llevamos sin disfrutar de una charla? Porque como tenemos un punto muy egocéntrico, pues queremos solo soltar nuestro discurso. Entonces no nos interesa mucho el de enfrente. El de enfrente básicamente muchas veces está pues, para recibir nuestras cosas, ¿no? Lo que soluciona todos los problemas es el diálogo, es la conversación, ¿no? Una conversación asertiva, ¿vale? Donde además haya escucha activa. Por asertividad me refiero a una conversación donde las dos personas que dialogan estén al mismo nivel, que no haya una persona que quiera imponer cosas, sino que sea una conversación fluida. Y por escucha activa me refiero a poder estar escuchando a esa persona sin tener ganas de dar tu testimonio, de estar pensando en la respuesta cuando la otra persona está hablando contigo. Escuchar simplemente por el placer de escuchar y tomarte si quieres un tiempo para responder. Creo que con esas dos piezas, comunicación asertiva y escucha activa, podemos empezar a romper muchas de esas polarizaciones. Se habla mucho del término empatía, ¿no? Se pone, creo que está muy de moda y mola, ¿no? Porque tiene muchas connotaciones muy positivas, ¿no? Está bien tratar de entender
a la otra persona, ser empático con la persona, sabiendo que seguramente no pueda sentir lo que esa persona siente, ¿no? A veces decimos, no, esta persona tiene que ser más empática conmigo y sentir lo que yo estoy sintiendo. Nadie va a sentir lo que tú sientes, ni como tú lo sientes. Es importante tener esa comunicación asertiva. Si le ponemos el adjetivo también de empática, perfecto, pero siempre con un poquito de autocuidado. ¿Qué tal? Creo que está muy claro lo que se menciona aquí acerca de la escucha activa, esta parte de estamos tan acelerados por responder, ¿no? Y porque queremos que nos vean eficientes, que no alcanzamos a escuchar lo que nos están diciendo. Y eso es también parte de la comunicación. O sea, es importante siempre saber y entender lo que nos están diciendo en realidad y sobre todo no querer ser protagonistas de la conversación, sino que haya un diálogo, porque ya estamos perdiendo la parte del diálogo, ¿no? Siempre queremos dar nuestra opinión y no queremos escuchar a los otros. Entonces, creo que eso es importante, es un video que me parece que es fundamental y que habla mucho acerca también de la seguridad, de la comunicación efectiva y de la escucha activa. Ok, hay diferentes niveles de escucha. La principal es la biológica, la que todos conocemos, con la que nacemos, pues, ¿no? Es puramente fisiológica o biológica. Y si no tenemos ningún problema auditivo, pues la podemos escuchar, ¿no? La fingida es esta típica que pues, le hago ver al otro que pues más o menos lo estoy escuchando, no hago contacto visual con él, ¿no? No asiento porque no, o sea, una manera de saber que te están escuchando o que tú estás escuchando al otro es pues asentir, ¿no? Es una escucha, no es una escucha real, es simulada. La selectiva, cuando pues solamente escuchamos lo que queremos escuchar, y muchas veces así lo hacemos incluso en nuestros trabajos, ¿no? Nos desconectamos y entonces nada más escuchamos pues, lo que nos conviene o lo que pensamos que es importante, ¿no? Es el famoso, yo lo veo en Peanuts, no sé si se acuerdan de esa serie de Snoopy, donde estaba la maestra hablando y nada más escuchaban los niños un bla, 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 bla. O sea, porque te desconectas completamente y ya no estás interesado en lo que te están diciendo, ¿no? Y eso es responsabilidad, ahí sí es una responsabilidad del emisor. El emisor no está siendo lo suficientemente asertivo, lo suficientemente eficaz comunicativamente como para que pueda atraer la atención de los niños en este caso, ¿no? La activa es la escucha que estamos buscando todos. O sea, yo decido escucharte con una actitud activa y comprenderte, ¿no? Porque estás diciéndome algo y estoy escuchándote no solo con los oídos, sino también con las emociones, también con todo mi cuerpo. O sea, suena un poco extraño, pero se debe de escuchar con todas las emociones y con todo el cuerpo también. Y la empática, que además de decidir escucharte para comprender lo que me dices, decido escuchar lo que sientes, que era lo que yo mencionaba, comprender como persona toda tu dimensión y ponerme en tu lugar. Esas dos son las ideales, la escucha activa y la escucha empática, ¿no? Perfecto. Las ventajas de la escucha activa y la empática. Promueve confianza y seguridad. La persona que nos habla se siente valorada. Escuchar tiene efectos tranquilizantes. No sé si les ha pasado que ustedes cuando tienen empatía con alguien, pues hasta se sienten como tranquilitos, o se están poniendo atención a lo que les está diciendo. No te estás distrayendo, pero estás enfocado en lo que te está comentando, ¿no? Favorece una relación positiva entre las dos personas. Permite llegar al fondo de los problemas. Si hay una escucha activa, podemos llegar al fondo del conflicto. Qué mejor, ¿no? Que podamos escuchar activamente. Logramos respeto hacia nosotros, esa es una parte importante. O sea, escucha activa es que yo te estoy respetando y tú me estás respetando a mí, ¿no? Hay una parte de respeto en la comunicación que también se tiene que considerar. Es una recompensa para la persona con la que hablamos. Pues sí es una recompensa porque nos está, y además es un ganar-ganar, porque yo también estoy ganando con lo que estoy escuchando, porque te voy a dar mi opinión, pero te voy a dar mi opinión acerca de una escucha completa, no una escucha incompleta, ¿no? Y esta escucha completa va a generar mejores resultados y en el caso de las empresas, pues mejor productividad. Y es que no sé cómo vamos con tiempo. Tengo aquí un videíto. No sé, Daisy, si lo podemos pasar o quieres que pasemos a las preguntas y respuestas. Dura como Bueno, 6 minutitos. pues, espérame. Pues tenemos 10 minutos. No sé si pasamos a Bueno, las preguntas y de pronto después vemos el video. ajá, perfecto, sí, me parece bien. ¿Alguien tiene una pregunta? Estoy ya buscándoles ahorita el video que les pasé. Quiero pensar que fue porque les gustó, ¿verdad? Adelante, ¿alguien tiene alguna pregunta? Micrófonos abiertos. Todo está clarísimo. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Sugerencia? Yo aquí he visto a Angie todo el tiempo muy atenta.
Hola, Hola Angie, ¿cómo estás? no, hablas con Alison González, coordinadora de gestión humana de Cali. Alison, perdón Alison, mil disculpas. Tranquilo, Hola Alison, ¿cómo estás? bien, gracias. Oye, yo sí no me quedó claro el tema de la diferencia entre los componentes, o sea, la comunicación verbal y Verbal, vocal. ok. ¿Qué no te queda claro? Más o menos por dónde vas. O Porque sea, dime. según lo que decía ahí, pues era como el tono de voz, la forma, la escucha, perdón, el tono de voz, la forma en que estábamos hablando, la respiración, pero finalmente esos mismos como componentes o los tips que tú ponías ahí, pues lo debemos tener al momento de la comunicación verbal, ¿no? O sea, no Sí, encuentro como una diferenciación que uno diga, bueno, sí, ok, totalmente de acuerdo en que esto es esto y lo otro es totalmente diferente, porque creo que como que debemos tener como los mismos componentes para las dos, tanto comunicaciones como vocal como verbal, ¿no? sí, a lo mejor yo donde a lo mejor me expresé mal no es que sean diferentes, todas y se integran a la hora de comunicarnos. O sea, para comunicarnos efectivamente de una manera eficaz, hay que mezclar las tres de una manera eficaz. Es decir, a la hora de comunicarnos, pues tienes que aplicar las pausas, tienes que aplicar el volumen de voz, ¿no? Y también tienes que hablar, ¿no? O sea, la parte, la parte verbal también la tienes que considerar, pero esta tiene que ser también eficaz y también tienes que ocupar los ademanes. O sea, es un conjunto, es algo íntegro, no es que sea por separado. Lo ideal es que se ocupen las tres y que seas consciente de que a la hora de comunicarte, o sea, el objetivo de esto, de estos tres componentes y que los conozcas, es que sepas que existen estos tres, que no es suficiente con comunicarte verbalmente porque, por ejemplo, yo te podría estar hablando así. Y entonces te podría decir, hablar las palabras y decir que lo más importante dentro de la comunicación visual, pero si no le aplico un ritmo, si no aplico unas pausas, si no pongo mis manos, si no incluyo ademanes, si no incluyo gestos, entonces no me estoy comunicando efectivamente. No es nada más la parte verbal, porque uno podría pensar, si no conoce esto, que al comunicarnos verbalmente es únicamente decir palabras y decirlas en un tono. Y hay mucha gente que lo hace. No sé si a ti te ha pasado que conoces gente que verdaderamente no te está transmitiendo nada porque es completamente plano lo que está diciendo. No nos está diciendo absolutamente nada y piensa que está comunicando algo. Entonces, dentro de la comunicación, las habilidades que tenemos que tener es que tenemos que buscar estas tres cosas a la hora de comunicarnos. La parte no verbal, la parte verbal y la parte vocal. No sé si quede más claro eso. Sí, señor. Muchísimas gracias. Perfecto. No, gracias a ti. Angie creo que había levantado la mano. Perdón. Buenos días para todos. Hola, bueno. Jorge, ahí yo quisiera hacerte una pregunta, de pronto tú que eres más experto en el tema, y saber cuál sería ese primer paso que, digamos, las organizaciones deberíamos dar para poder tener una comunicación asertiva de líderes a liderados. ¿Cómo podríamos nosotros dar ese primer paso o por dónde deberíamos empezar? Eh, Principalmente por saber qué es lo que quieres decir. O sea, si tú no sabes qué es lo que quieres decir, no vas a saber de qué manera lo quieres expresar o de qué modo. Y normalmente eso que quieres decir tiene que ser algo que sea un ganar-ganar, porque normalmente las empresas también lo que buscan es el ganar para ellos. Pero ¿qué hay de esta parte del colaborador? O sea, el colaborador no es que va a ganar, o sea, porque hay un concepto muy bueno que incluso lo di la vez pasada que se llama salario emocional y que tiene que ver también con la comunicación. O sea, tiene que haber un salario emocional, porque normalmente lo que piensan los líderes es, bueno, es que yo le doy un sueldo, yo le doy una prestación, yo le doy trabajo, ¿no? Pero eso no es suficiente cuando estamos buscando tener una empatía y una comunicación. Incluso ahorita estamos hablando de la comunicación verbal en sí, como lo mencionaba anteriormente, pero también tiene que haber una comunicación emocional con detalles, y no me refiero a tener que dar, sino a buscar las formas de comunicarnos y a buscar las formas de entablar una relación y una comunicación. Entonces yo creo que lo importante, lo primero, es qué está buscando la empresa que quiere comunicar con sus empleados y que a su vez esos empleados lo comunican a los clientes. Y normalmente eso las empresas no lo saben.
Normalmente las empresas buscan en muchos lados y no saben qué onda y por dónde va. Y esto tiene que ver, ya me voy a ir con otro concepto que no tiene que ver con comunicación, pero sí lo tiene que ver, que es el propósito de marca. O sea, ¿qué propósito es esto que yo estoy haciendo hacia los demás, incluidos mis colaboradores? Entonces, yo diría que el primer paso es tener muy claro qué es lo que se quiere decir, o sea, el mensaje. Y a partir de entonces, ¿cómo es que se quiere decir? De qué manera se quiere decir, en este caso, si es verbal, de manera escrita, de manera hablada, qué elementos emocionales voy a ocupar, cómo voy a aplicar la asertividad. O sea, esto, en el caso, como tú dices, de los líderes, es como lo que se tiene que hacer después de que se tiene claro cuál es el mensaje. Yo diría que lo primero es el mensaje, porque no se tiene claro cuál es el mensaje. No sé si ayuda a contestar tu pregunta. Claro que sí. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. ¿Alguien más? Está muy calladitos y ahora que tenemos oportunidad de preguntar. ¿Alguna duda con el videíto que les gustó? Que parece que les gustó. De pronto se me ocurre otra pregunta. Adelante, por favor. ¿Cómo pasa mucho que ese lenguaje no verbal, a veces uno lo hace de manera inconsciente, ¿no? Tú puedes estar como, no me puedo molestar, no me puedo molestar, pero por más que lo intentes, sale. Digamos que yo te entendí los tips que diste y demás para esto, pero por ejemplo, ¿cómo hacer uno para, o cuál sería la mejor manera para decirle a esa persona como, oye, mira, la estás embarrando, algo aquí está pasando? Porque claro, uno de pronto interiormente uno lo puede modular y trabajar y ser de pronto como más controlado, pero tú no puedes hacerlo Ujú. con la otra persona y si lo dices, de pronto la otra persona se molesta, ¿sí? ¿Cuál de pronto sería esa manera de poderle decir? En todas las organizaciones sé que siempre va a existir una persona que es muy expresiva. De hecho, yo soy muy expresiva, pero de pronto cuando está molesta muchísimo más, ¿cómo puede hacer uno para traer a esa persona y decirle, mira, esto está pasando, sin decirle como, oye, ve a un curso de comunicación y aprende a manejar tus sentimientos, ¿sí? Sí, Digamos, yo levanto ¿qué la mano. podríamos, exacto, qué podríamos hacer o cómo podríamos Eh, darle manejo? Pues mira, es que no es, ahorita hablaste mucho de la otra persona, pero ¿qué hay de nuestra responsabilidad, como se mencionaba en el video, ¿no? Qué hay de nuestra responsabilidad como emisor? Ahorita, por eso les quería pasar un poquito el video, pero no sé si nos dé tiempo, que habla acerca de, siempre hablamos de yo, ¿no? O de tú, más bien, siempre hablamos de tú la regaste, mencionaste una palabra que es muy colombiana, ¿no? O sea, no recuerdo, la embarraste, ¿no? Pero ¿qué hay de mí? ¿No? O sea, en ese momento entonces lo importante es gestionar nuestras emociones a partir de lo que yo siento. Entonces, primero es tranquilizarte, respirar, evitar todo el estrés, ¿no? Y muchas veces no lo hacemos, o sea, queremos resolver las cosas, ¿no? Y pensamos que el otro tiene la culpa. Siempre tratamos de resolver los conflictos a través de la culpa del otro. Y no, a lo mejor ninguno tiene la culpa, simplemente fue un error de comunicación. Entonces hay que determinar si fue un error de comunicación, ver la manera como se puede gestionar la emoción, porque hay que separar las cosas. Ahí incluso en el, tú la embarraste, estamos haciendo lo que yo mencionaba, lo estamos tomando de manera personal, ¿no? Tú me afectaste a mí, ¿no? A ver, no te está afectando a ti, está afectando a lo mejor un proceso, a la empresa, y a partir de eso entonces tenemos que ver incluso la forma como nos vamos a referir a la otra persona, ¿no? Y tampoco es esto que tú mencionabas, como de, ay, mira, siéntate, vamos a hablar, porque es tratarlos como, ay, pobrecito, ¿no? O sea, es como incluso sarcástico, ¿no? Obviamente este no está basado en eso, pero este curso no está basado en eso, pero sí se puede hacer de una manera asertiva, o sea, de una manera que no nos vayamos, mencionábamos en el video también de, ay, ¿no? El agachado y el regañón, ¿no? O al revés, ahora yo soy el agachado y el otro es el regañón, ¿no? No, o sea, tenemos que encontrar este equilibrio en la parte de la asertividad. Yo creo que la clave está en ser asertivos y manejar la inteligencia emocional. O sea, gestionar nuestras emociones para que a partir de que nuestras emociones se gestionen de manera adecuada, pues no dejemos ver nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones. Digo, es bien difícil, ¿eh? No es sencillo. No es, o sea, es práctica y práctica y práctica y práctica. Pero si lo hacemos una vez con alguien
¿no? A lo mejor lo podemos hacer después con alguien más. Y también es importante, es otra cosa, que es algo que nos pasa en nuestras familias y nos pasa en los trabajos. Hay que conocer a la persona, porque no le vas a hablar igual a una persona que a otra. Tú sabes que esa persona a lo mejor es más sensible, pero eso ya es comunicarte. O sea, al momento de que haces conciencia de que esa persona es más sensible, entonces estás sabiendo que tienes que ser más cuidadoso en ciertas cosas, ¿no? Entonces también conocer a la persona, que eso incluso responde también a tu otra pregunta. ¿Qué deberían de hacer los líderes? Además de conocer qué mensaje quieren dar, es conocer a las personas. Muchas veces no las conocen. ¿Ok? No, gracias a ti. Vale, Jorge. Entonces, si quieres, pues proyectemos el video y ya con el video cerraríamos la sesión. Les agradezco a todos de antemano por la participación y la ¿Cómo puntualidad y les reaccionar? recordamos que nuestra próxima sesión sería el 23 de mayo, igualmente a la misma hora de 9 a 10 de la mañana, donde manejaremos todo el tema de manejo de conflictos. Entonces, les estaremos enviando el comunicado antes para que se puedan conectar y el link también. Entonces, ya con este video cerraríamos la sesión y les agradecemos a todos por su participación. Aquí nada más les pongo un porcentaje de cuál es el porcentaje de lo que ocupamos en la comunicación. Y si se dan cuenta, lo que más ocupamos es el cuerpo, ¿no? Insisto, la parte no verbal es importantísima a la hora de comunicar. Y lo van a ver incluso en este video, en la forma en que se mueve el personaje. Hay veces, Estrella, que en una conversación nos sentimos incómodos y tenemos que expresar nuestra opinión y a lo mejor pues tenemos que decir algo contrario a la persona que está hablando. Nos da incluso miedo poder ser maleducados. Pero ¿cómo podemos expresar asertivamente nuestra opinión sin quedar mal, ¿no? O sin hacer quedar mal a alguien? A conversar de una manera armoniosa se aprende y se aprende practicando. El hecho de ser asertivo significa que uno encara la disensión hacia la resolución del conflicto. Aquí hay diferentes técnicas o mecanismos lingüísticos. Por ejemplo, en muchas ocasiones algo que podemos decir a nuestros jóvenes, ¿no? Si vas a expresar una crítica a alguien, a un amigo o una amiga, en lugar de hacer recaer toda la responsabilidad de la acción en el otro con un tú, y esto te gustará porque tiene que ver con los pronombres personales, intenta formular la frase a partir de yo, ¿no? Por ejemplo, supongamos que hay un amigo que ha decidido por nosotros dos que vamos a ir al cine a ver tal película y nosotros empezamos a estar un poco hartos de que esa persona decida siempre. ¿Cómo se lo decimos sin ser bordes, sin ser rancios, pero sin dejar de decirlo? Una de las posibilidades es formularlo a partir del yo y decir, mira, yo a veces me siento un poco como si fuera medio tonta porque nunca puedo elegir. Estoy haciendo un ejemplo banal. Es decir, muchas veces el hecho simplemente de desfocalizar una queja desde el tú hasta el yo hace que la otra persona lo oiga de otra manera. Tiene que ver mucho con utilizar el lenguaje a modo de orfebre, es decir, ser muy conscientes de que cómo decimos las cosas causa un efecto completamente distinto en nuestro destinatario. Y ahí incluso la selección de las palabras es muy relevante. Porque no se trata de, la idea general es esta, no. ¿Qué palabras estamos usando? De hecho, algo que también utilizo a menudo con mis estudiantes es hacerles pensar cuántas veces habéis estado en una conversación entre amigos muy estrechos o en una conversación de pareja y la otra persona te ha dicho no es lo que me has dicho, es cómo me lo has dicho. Así que el cómo tiene una importancia fundamental y en los procedimientos de asertividad el cómo es muy importante. Así, por ejemplo, yo también suelo decir, es mucho más valiente, arriesgado, estimulante, en lugar de quejarte, hacer una petición. Esto es algo con lo que nos hemos encontrado todos en nuestra vida. Pum, pum, aquí alguien que se está quejando, con razón probablemente, pero nunca, nunca me dices que estoy guapo, que estoy guapa. Yo ya me siento criticada, luego me voy a poner a la defensiva. Así que es más asertivo convertirlo en una petición. Oye, no sabes lo feliz que me hace cuando me dices que estoy guapo, cuando me dices que estoy guapa. Entonces, fíjate que tiene que ver también con un cambio de foco. En la petición la responsabilidad está en el yo
Yo me hago responsable de que a mí eso me hace feliz y te lo pido. En cambio, en la queja lo que estamos es lanzándole toda la responsabilidad al otro. Mira, otro mecanismo que me parece interesante es la conveniencia de ser concreto. Por ejemplo, en mi experiencia como asesora con profesionales en las organizaciones, he percibido que a menudo en nuestras organizaciones las instrucciones son muy genéricas. Por ejemplo, alguien acaba de incorporarse al equipo y pregunta, ¿cómo tengo que hacer esto? Y las respuestas que recibe son, y tú y yo podríamos jugar a completar esto. Como quieras, como tú veas, tú mismo, ¿qué? O como siempre hemos hecho aquí. Es una falta de especificidad absoluta, que hace que si la otra persona lo ha hecho mal, es su responsabilidad, pero yo no he dado ninguna indicación. Para el caso de los docentes, supongamos que un estudiante nos presenta un escrito, vamos a decir, mejorable. Hay dos opciones: devolver el escrito diciendo, este escrito es un desastre. ¿Cuánto más constructivo sería decirle, tienes un texto de 15 líneas y he localizado 18 faltas de ortografía, 3 de las cuales son muy graves. Tienes que revisar el significado de 3 palabras porque los estás usando mal y hay 2 anacolutos, es decir, hay frases que tienes que reconstruir. Fíjate que ahora hemos sido mucho más asertivos, hemos sido mucho más concretos y mucho más específicos. ¿Qué hemos hecho? Colaborar en la resolución del problema. Cuando los padres valoramos algo de nuestros niños o cuando los profesores valoramos algo de nuestros estudiantes, es bueno especificar en qué sentido eso que han hecho ha sido valioso, porque eso les permite observar, advertir que la persona que está evaluando está valorando, se ha fijado verdaderamente y se ha tomado el trabajo de salir de los tópicos, de las fórmulas, por decirlo así. Así que, en un sentido más amplio, podríamos decir que la recomendación es, en la medida en que puedas, sé concreto. Todos ellos son mecanismos que nos ayudan, como ves, a conversar de una manera más armoniosa para todos. Todos ganamos con ello, ¿no? Listo. Pues muchas gracias. Espero que les haya gustado este video. Hay mucho que comentar en él. Rapidísimo, el video donde lo pueden encontrar se llama, el canal de YouTube Trasciende Video, así tal cual, completo, Trasciende Video, y buscan la asertividad. ¿Sabes lo que es? Como pregunta. Trasciende Video, la asertividad. ¿Sabes lo que es? Y pues muchísimas gracias a todos y espero que pasen una bonita mañana. Gracias, Daisy. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.